Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Hola a todos, bienvenidos al quinto capítulo del curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Una nueva propuesta del programa municipal Aprendamos para toda la ciudadanía. Hasta ahora hemos puesto el acento en la necesidad de conocer la amenaza sísmica, ya que los ecuatorianos vivimos en una zona donde las probabilidades de temblores o terremoto son más altas que en muchas otras partes del planeta. Ser conscientes de esta realidad es un primer paso y uno muy importante. Pero ninguna amenaza por sí sola provoca una catástrofe. Son nuestras propias acciones y decisiones como personas, familias o comunidades las que determinan si las amenazas sísmicas terminan por convertirse en un desastre y de qué manera lo hacen. Y aquí es donde surge un nuevo concepto que debemos aprender, el de vulnerabilidad. Por eso hoy nos guiará una pregunta: ¿qué nos hace vulnerables ante un sismo? Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Hoy aprenderemos. En el capítulo de hoy nos preguntaremos: ¿qué nos hace vulnerables ante un sismo? Efectivamente, el suelo tiene un factor muy importante en el cambio del peligro sísmico. Una de las respuestas la encontraremos en el tipo de suelo de nuestra ciudad. Conocer sus características es muy importante para luego planificar viviendas o edificios. Cuando hablamos de microzonificación sísmica de suelos, ahí nos estamos refiriendo básicamente a la identificación de las características dinámicas de los distintos suelos que hay en una ciudad y sobre los cuales se construye. Lo importante es saber identificar la vulnerabilidad, y los comités barriales están aprendiendo a hacerlo a través de los mapas de riesgo. Identificar las zonas vulnerables, los deslizamientos y las capacidades que tenemos en el sector de Valerio Estacio. Curso Sismos en Guayaquil. Capítulo 5. ¿Qué nos hace vulnerables ante un sismo? Podemos definir a la vulnerabilidad como la incapacidad para anticipar, hacer frente y resistir un fenómeno amenazante, o para reponerse después de que éste ha ocurrido. Por ejemplo, somos vulnerables si somos incapaces de hacer frente o resistir un sismo. Por lo tanto, conocer qué nos hace vulnerables ante un sismo es fundamental para así trabajar en reducir esa vulnerabilidad. Para muchos expertos, uno de los principales factores de vulnerabilidad en la ciudad de Guayaquil es el tipo de suelo. Como vimos anteriormente, las ondas de un sismo se propagan de manera diferente en suelos duros y en suelos blandos. Conocer estas características es muy importante para así poder construir de un modo sismo resistente y sin vulnerabilidad. Estudios de suelo en Guayaquil. Cuando hablamos de microzonificación sísmica de suelos, ahí nos estamos refiriendo básicamente a la identificación de las características dinámicas de los distintos suelos que hay en una ciudad y sobre los cuales se construyen. O sea, sería injusto decir que un suelo es inherentemente malo y otro suelo es inherentemente bueno. Simplemente lo que hay es buenas construcciones sísmicamente bien proyectadas con conocimiento del tipo de suelo sobre el cual se construye. Ese conocimiento sobre los tipos de suelo que hay en Guayaquil está plasmado en el actual mapa de microzonificación geotécnica de la ciudad. Y es el resultado de décadas de estudio e investigación. El ingeniero Vera ha participado en las últimas actualizaciones del estudio. Efectivamente, el suelo tiene un factor muy importante en el cambio del peligro sísmico. Y eso ya fue estudiado en los últimos 40 años en diferentes ciudades, como en la Ciudad de México, como Venezuela, etc. Pero efectivamente en Guayaquil, en 1998, se hizo el primer estudio del riesgo sísmico. Ese estudio fue el reconocido Proyecto Radius. Este es el día de la inauguración de los estudios. Este es el ingeniero Argudo, que fue el director, que era el director del instituto, por lo tanto era el director del proyecto Radius, el que se responsabilizó y el que coordinó con otros profesores. El proyecto Radius fue la culminación
de una década que las Naciones Unidas lanzó, la década de los 90, para la prevención y reducción de desastres naturales. Se hizo un estudio de zonificación sísmica, se identificaron los 4 tipos de suelos fundamentales. Luego también se investigó la amenaza sísmica para definir que la intensidad 8 es la intensidad para la cual hay que diseñar las estructuras. Y dentro de las recomendaciones se dijo que era necesario hacer un estudio de microzonificación geotécnica y sísmica, porque en ese momento no se tenía mucha información. Entonces, en el 2006 presentamos un reporte en el cual por primera vez hicimos mediciones de velocidad de las ondas cortantes, hicimos ensayos sofisticados en laboratorio de suelos de la Universidad de California, Berkeley, llevando muestras de suelo de Guayaquil allá. Hicimos una serie de mediciones en campo de resistencia, de parámetros dinámicos, que sirvió para una zonificación preliminar. Luego, en el 2014, ya salió en el registro oficial la norma ecuatoriana de construcción, que entonces ya era ley de aplicación en el país. Y ahí definimos y vimos la importancia que se debería hacer estudios de zonificación sísmica y geológica y geotécnica con ciudades de más de 100.000 habitantes. Guayaquil ya lo tenía, pero faltaba información de la parte norte. La zona norte, en esta zona que es la vía Daule, si ve este color café, esto estaba cerrado antes con unas montañas, y esto café es un suelo lacustre, era como un lago, ¿ya? Y tenemos arcillas blandas y luego está la roca. Y toda esta roca es la roca de la formación Cayo. Luego está la zona norte, aquí está el aeropuerto, son suelos aluviales. Y luego esta zona con rosadito, diferentes colores, pero en el mismo tono, son los suelos deltaicos estuarinos. Es decir, tenemos estuarios antiguos que lo hemos rellenado justamente para poder ganar espacios. Y la respuesta sísmica es diferente en cada suelo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, es para justamente tener la demanda sísmica, el peligro sísmico local en diferentes zonas de la ciudad, y entonces los ingenieros civiles que están en la construcción y en diseño pueden entonces usarlas para los diseños sismoresistentes. Y esta información de la zonificación sísmica geotécnica de Guayaquil se complementa con la NEC, no se contrapone, se suma. En definitiva, toda esta información que viene desde 1998 hasta la actual 2014 y 2016 validada con el terremoto, es una información valiosa que está recomendada en la NEC para que se apliquen en las ciudades. Este curso de Aprendamos va dirigido a la comunidad en general, pero también tiene un destinatario especial, y se trata de aquellos vecinos que en los barrios quieren trabajar voluntariamente en los comités de gestión de riesgo. Por eso, en los programas de televisión también compartimos el trabajo que se realiza en los comités barriales, y es el turno de volver al sector Valerio Estacio. Líderes y brigadistas han sido capacitados por el municipio en la confección de mapas de riesgo de sus barrios, y entre otras cosas, en esa tarea se identifican las principales vulnerabilidades. Aprendamos. Creando mapas de riesgo en el Comité Valerio Estacio. Regresamos a la zona de Valerio Estacio, al norte de la ciudad. Habíamos pactado un encuentro con Cecibel y algunos integrantes del comité. Hola, ¿cómo estás? Llevo lo que es papelógrafo, porque vamos a realizar lo que es los planes de cómo elaboramos los mapas de riesgo. Los invito a pasar, por favor. Nos interesaba saber cómo fue el aporte de los comités para el diseño de mapas de riesgo. Hola, buenas tardes, compañeros. Del resultado de este borrador que nosotros vamos a hacer aquí, luego de esto, de varios ensayos que hicimos, resultó lo que vemos hacia acá, en este espacio. Identificar las zonas vulnerables, los deslizamientos y las capacidades que tenemos en el sector de Valerio Estacio. En primer lugar, vamos a hacer lo que es un borrador.
tú puedes coger del lado de allá y te diriges con la misma raya que yo hago aquí. Ya. El primer paso es lo que Cecibel llama manzanear, hacer la cuadrícula de su zona. Nosotros habíamos conversado que a los comités de gestión de riesgo nosotros los habíamos seleccionado primero por los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Y con ellos que aprendan primero a reconocer los tipos de peligro que están expuestos y que también sepan las vulnerabilidades que tienen. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos que ellos reconozcan las vulnerabilidades y que reconozcan los peligros? Con trabajos y talleres que hemos hecho con ellos. Entonces, por ejemplo, con ellos nosotros elaboramos los planos de los sectores en donde primero le llevamos la forma ordenada como nosotros tenemos la ciudad, el manzanero y los predios. Pero con ellos nosotros resaltamos que primero ellos nos indiquen cuáles son los sectores inundables de los sectores, ¿no es cierto? Cuáles son los sectores deslizables que ellos conozcan. Primero nosotros hacemos que ellos nos aporten el tema para nosotros después transmitirlo en herramientas. Por ejemplo, los lugares de pendientes, deslizamientos que ellos tienen con nosotros, con los planos que tenemos de curva de nivel, nosotros vamos determinando las áreas de riesgo por deslizamiento, que son los colores de rojo. Los mapas de riesgo y vulnerabilidad de nuestros sectores lo hicimos como base el mapa que contaba el comité de gestión de riesgo y el comité de la comunidad, porque siempre ellos tienen sus mapas normales. Entonces, a esos mapas nosotros le adicionábamos lo que eran las vulnerabilidades, las capacidades que teníamos en nuestros sectores e identificábamos cada una de esos. Identificando vulnerabilidades. Una de las vulnerabilidades detectadas en este sector son las zonas de deslizamiento. Bueno, en este momento estamos yendo al sitio donde indicamos en el mapa que es una zona vulnerable a deslizamiento, porque la tierra que está constituida es arcillosa. La ley del COTAD que firma eso, que de 15 metros en adelante, en esa pendiente ya es con peligro a deslizamiento. Como hace un momento vimos en el mapa, tenemos identificada esta parte alta como zona deslizable. Casi no hay casa de madera y caña, siempre ve casa de estructuras ya de hormigón armado y siempre con los muros reforzados, porque la parte deslizable era lo arcilloso, pero ellos siempre llegan hasta donde está lo rocoso, que es lo firme, y de ahí en adelante comienzan a construir. Otras vulnerabilidades detectadas por el Comité Barrial son las torres de alta tensión que atraviesan el sector. Cruzamos la vía y aquí tenemos un sitio vulnerable, que es por esta parte de aquí. La torre de alta tensión es una zona vulnerable. Está identificada también en el mapa. Como eso siempre es peligro, en nuestro mapa nosotros lo hemos identificado con el color rojo, que es porque aquí existen las torres. Tenemos identificado también una vulnerabilidad que es un foco infeccioso, la basura. Tenemos aquí identificada la basura. Pero también contamos con una capacidad porque tenemos una farmacia al frente de eso. Y a su vez de la farmacia también contamos con una tienda. Rutas de evacuación. Toda esta está marcada como ruta de evacuación. Con el marcador color verde vamos a identificar nuestras rutas de evacuación. Esta es una ruta de evacuación con unos letreritos que ya lo tenemos identificado en las casas esquineras. Identificando capacidades. Las capacidades la tenemos identificada con el color naranja, que es una de nuestra capacidad, es el colegio. También está entre nuestras capacidades porque podemos en un momento dado utilizarlo como albergue. En la manzana 1880 tenemos otra capacidad, que es un subcentro de salud. Un subcentro de salud. Tenemos identificado en la manzana 1880. En la manzana del frente tenemos otra capacidad que es la iglesia evangélica, tenemos ahí.
Porque en un momento adverso podemos utilizar también como Para un albergue. albergue preventivo hasta que los organismos de respuesta vengan a recoger el personal que hemos nosotros sacado de los sitios que están inseguros. El comité de gestión de riesgo también es nuestra capacidad, porque cuenta con un salón espacioso donde también podemos albergar a familias. Estamos viendo el capítulo 5 del curso Sismos en Guayaquil, más preparados, menos riesgo. Como hace un momento vimos en el mapa, tenemos identificada esta parte alta como zona deslizable. En el próximo capítulo seguiremos desarrollando esta idea de vulnerabilidad. Cuanto menos vulnerables seamos, menos riesgo tendremos. Si quieres ser alumno del curso Sismos en Guayaquil, inscríbete gratuitamente en el Centro Tutorial de Aprendamos, en la biblioteca municipal o en el CAMI más cercano a tu hogar. Solo necesitas la copia de tu cédula. Con tu inscripción recibirás el libro de texto. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. O revísalas en internet cuando tengas tiempo disponible. Antes y después de las emisiones televisivas, realiza las actividades que te propone el libro. Y si tienes dudas, puedes contactarte con nuestros tutores personalmente, por teléfono, por correo electrónico o vía redes sociales. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos adquiridos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Continuamos con Sismos en Guayaquil, el curso de Aprendamos que nos ayuda a estar mejor preparados ante posibles terremotos y temblores. Este capítulo inició con una pregunta: ¿qué nos hace vulnerables ante un sismo? Vimos que el tipo de suelo de Guayaquil, donde construimos nuestras viviendas y edificios, no es el mismo en todos los sectores y puede ser un factor de vulnerabilidad. Si construimos nuestra casa sin antes estudiar las características del suelo, nos estamos poniendo en riesgo. Según los especialistas en ingeniería sísmica, también existen otros factores de vulnerabilidad. Es el caso de las estructuras de las construcciones. Una casa cuyas estructuras no estén diseñadas para futuros temblores es una casa vulnerable. Aprendamos. Aprendiendo a identificar las vulnerabilidades estructurales. Según los expertos consultados, cerca del 75% de las muertes atribuidas a terremotos en el último siglo fueron causadas por el derrumbe de edificaciones diseñadas sin aplicar criterios de sismo-resistencia, construidas con materiales inadecuados o pobremente levantadas. En síntesis, los factores de vulnerabilidad que más debemos atender son los factores estructurales. Pero, ¿qué es lo estructural? ¿Qué es en sí lo estructural? Es el esqueleto de la estructura, es el sistema diseñado para resistir terremotos. En el caso de estructuras de hormigón acero, frecuentemente son pórticos de columnas y vigas. En el caso de estructuras de mampostería reforzada, son muros. En edificaciones en altura puede ser combinaciones de estos dos. Pueden ser estructuras de hormigón armado o acero que tienen pórticos y vigas que se combinan con muros de hormigón o elementos diagonales rigidizadores de acero o de hormigón también. O sea, hay una versatilidad para proyectar ahí con materiales que tengan un uso sísmico, como el caso del acero, el hormigón armado. Algunas maderas de tipo industrial son también materiales sísmicamente calificados, y la mampostería de bloque reforzada con acero también es calificada para hacer diseño sísmico. Y lo que es no estructural viene a ser todo lo demás, es decir, el contenido de la edificación, los equipos que se usan, los elementos arquitectónicos, las fachadas decorativas, ¿no? Es decir, los rasos, todo. El término no estructural es muy amplio, ¿no?
muy amplio, mientras que el término estructural es muy específico, hace relación al sistema que primariamente tiene la responsabilidad de resistir sismos. Por eso, al estudiar la vulnerabilidad en edificios e instalaciones, se habla de vulnerabilidad estructural y vulnerabilidad no estructural. Esta visión de factores estructurales y no estructurales dentro de la vulnerabilidad surge con la evaluación de hospitales a cargo de la Organización Mundial de la Salud. O sea, en la década de los 80 se evaluaron muchos hospitales y se reconoció que muchos hospitales quedaban rápidamente fuera de servicio con terremoto moderado o fuerte por una vulnerabilidad de tipo no estructural. Si tú no necesitas que una estructura se caiga para que te quede sin servicio. Y en el caso de las estructuras esenciales, eso es algo que debe ser prevenido, no debe ocurrir. Con las mejores prácticas de ingeniería se pueden diseñar estructuras que resisten esos terremotos, pero penosamente la historia sísmica de la buena práctica de diseño sismo resistente es una historia muy reciente. Entonces ya tenemos muchas estructuras en la ciudad que no se han diseñado sísmicamente. Al sur de la ciudad, en el sector de la Playita del Guasmo, se encuentra el Comité de Gestión de Riesgo Barrial más joven. Los moradores del sector son capacitados también por el municipio de Guayaquil. Se utilizan métodos participativos, donde se aprovecha el conocimiento que los voluntarios tienen de su propio barrio. Y al igual que en la Valerio Estacio, el principio rector es el de aprender haciendo. Así fue como aprendieron a confeccionar sus mapas de riesgo, con análisis de amenazas en el sector y, sobre todo, identificando vulnerabilidades. Playita del Guasmo, del mapa al territorio. Luego de conocer el trabajo de los comités barriales del norte, ubicamos lo que se está realizando en el sur. Encontramos que Carmen Cortés, presidente del comité de la Playita del Guasmo, asistía a un taller impartido por el municipio. Era una capacitación destinada a varias instituciones de respuesta llamada Bases Administrativas en Gestión de Riesgos. La ciudad de Guayaquil forma parte de una iniciativa mundial, ¿no verdad? Entonces el municipio de Guayaquil está capacitando lo que es el sector del sur de la ciudad, en la cual se han formado 2 brigadas comunitarias, Comité de Gestión de Riesgo. Nosotros hemos recibido 2 clases de capacitaciones que fueron divididas por grupo, y lo cual esta es una de las capacitaciones que está integrado en este sistema. Para el cierre del curso se realizó una dinámica en la que se simulaba una sala situacional conformada debido a un sismo. Aquí, cada participante debía rendir cuentas del trabajo que iba realizando la institución a la que representaba. Al representante del alcalde le gustaría conocer en este momento la situación de seguridad, ¿cómo está? La Policía Nacional actúa de una manera eficiente. Exactamente, hemos cercado a la zona afectada y pues nuestros policías están las 24 horas ahí para evitar cualquier delito, alteración del orden público. Muchas gracias. ¿Cómo está la movilidad? En lo que corresponde a la movilidad, hemos también cerrado las carreteras, las vías adyacentes al lugar del siniestro han sido también ya bloqueadas. Prácticamente se le ha dado seguridad a la ciudadanía. Ok, tenemos listo entonces el informe para nuestro alcalde. Unos días después fuimos a visitar a Carmen. Quisimos conocer el comité de la Playita del Guasmo, que era el comité más recientemente formado. Ella nos recibió junto a su esposo. Nos interesaba conocer los mapas de riesgo que han elaborado durante su proceso de capacitación en gestión de riesgos. En el taller que nosotros tuvimos, teníamos que identificar los problemas de nuestro sector, las amenazas y las capacidades, ¿ya? Entonces se hicieron mapas diferentes y cada mapa los recursos que nosotros necesitábamos. Y por eso que usted ve lo que es la señalética y las alarmas, esto va incluido en el mapa de problemas de la Playita. Rutas de evacuación. Aquí tenemos el mapa de ruta de evacuación. Se fijaron ya los puntos, el punto de encuentro seguro
Y uno de los objetivos es que ya contamos con la señalética, contamos con las alarmas y vamos siguiendo adelante. La visita a Carmen coincidió con su tarea de documentar con fotos las alarmas instaladas por el municipio. Estas alarmas fueron instaladas aquí en nuestra comunidad y una vez que ya comienzan, están enlazadas a la policía, entran en función las 5 alarmas que están aquí en la playita. Esta es la primera foto, de ahí a continuación tenemos que ir a tomar fotos también en las señaléticas que se instaló aquí en la playita. Ahorita nos vamos a dirigir al habitáculo donde está la siguiente alarma, que fue instalada en un lugar donde se encuentran los guardias de seguridad de este sector de la playita. ¿Crees que ahí sería bien la toma? Sí, ahí está bien. Estas alarmas tienen una especie de una llavecita para poderlas apagar. Si usted no le introduce la llave, como dice, no apaga la alarma con la llave, siguen funcionando. Nos dirigimos hacia el extremo de allá de la playa, donde la alarma está instalada en la última casa que está en la orilla. Buenos días, señora Margarita. Buenos días, permiso. Buenos días. ¿Qué hay, joven? ¿Cómo Aquí está? venimos a visitarlo. Ahorita nos encontramos con el señor Saturnino Borges, donde fue instalada una alarma en su domicilio. Y también se socializó la importancia del Comité de Gestión de Riesgo aquí en la playita para motivarlo para una próxima capacitación que vamos a tener durante este año. Y por medio de esa capacitación, pues vamos a saber cómo podemos prevenir un accidente. Chao. Además de las alarmas, Carmen nos mostró todos los carteles que se ubicaron en su barrio, marcando la ruta hacia la zona segura. Con esta flecha nos vamos a ir dirigiendo al punto de encuentro seguro que hay aquí en la playita. Nos dirigimos hacia la cancha, un lugar que fue analizado para la seguridad de nuestra comunidad. Esta es una zona a la que los vecinos deben acudir en caso de una emergencia, ya que es un área despejada y amplia que los puede resguardar frente a un sismo u otro desastre. En el momento que se hizo el simulacro que hicimos la vez pasada, sí, se avisó a la comunidad y hicimos el simulacro aquí en la cancha. Identificando vulnerabilidades. Se ubicó también en las construcciones vulnerables, o sea, construcciones que no están bien acondicionadas. Un ejemplo, como les dije yo antes, nosotros por medio de este curso aprendimos a evaluar nuestra vivienda. Se identificó también las casas seguras. Por medio de este curso nos enseñaron a identificar si nosotros podemos evaluar nuestra casa y también verla como un lugar seguro. Incluso fue como una tarea que se hizo para cada uno de los miembros del curso. Conocer el peligro. Las fortalezas y debilidades de cada habitación, de cada casa. Conocer el peligro que tenemos en nuestra casa y poderlo ir eliminando como un plan de acción. En el diagnóstico que yo hice en mi casa, yo encontré que tenía las instalaciones eléctricas que tenía que mejorar. Que tenían que mejorar las instalaciones, que tenían que ser empotradas, que había que usar un material de perfecta calidad. En el techo sí encontramos también vulnerable porque tenemos madera. Ya, entonces uno de los objetivos es ir mejorando a correas y cambiar. Para ir reforzando. La estructura metálica para eso. Exacto. Entonces yo al menos en mi casa encontré las instalaciones eléctricas y el techo. Hoy aprendimos que un factor de vulnerabilidad es el tipo de suelo de nuestra ciudad. Aprendimos también que los llamados factores estructurales son de vital importancia. Voluntarios de 2 comités de gestión de riesgo barriales nos enseñaron cómo identifican vulnerabilidades en su sector y luego las ubican en los mapas de riesgo. En el próximo capítulo profundizaremos este tema. Continuaremos con la planificación del simulacro de la ciudad. Y brindaremos algunas ideas sobre qué hacer antes de un sismo. Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo.